Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a tratar un tema que seguramente va a ser del interés de muchos de ustedes, que es cómo rentabilizar un restaurante. ¿Cuáles son las 10 principales causas que causan que tu negocio gastronómico, que tu restaurante, no solamente de pérdidas, sino que también no produzca un flujo de caja sostenible y que cubra al menos los costos de operación? Entonces, bueno, vamos a tratar sobre ese tema acá. Es un tema que está en la palestra porque, bueno, básicamente en este boom de nuevos negocios que vimos en los años 2021 y 2022, uno de los modelos de negocio preferidos es el modelo de negocio gastronómico en sus distintas variantes. ¿Okay? Entonces, el problema está en que hay una altísima, elevada tasa de fracasos y cierres en esos nuevos negocios gastronómicos. Según Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, hasta un 70%, es decir, 7 de cada 10 nuevos restaurantes abiertos en 2022 cerrarían en 2023. Una de las causas que él señala para ese fenómeno es que la gran mayoría de esos nuevos inversionistas que están entrando al sector son inversionistas totalmente ajenos a el negocio, es decir, desconocen totalmente todo lo que hace falta para operar un restaurante de forma exitosa. Entonces, bueno, nada, a mí no me sorprende la cifra porque si tú revisas las estadísticas a nivel global, sobre todo en economías mucho más estables que la venezolana, por ejemplo, en los Estados Unidos la tasa de fracaso es muy similar a esa en economías mucho más estables. ¿Okay? Entonces, bueno, digamos, hay como que 3 grandes características o banderas rojas, red flags, señales de alarma que pasados 6 meses de operar un negocio gastronómico te van indicando de que tienes graves problemas. Si pasados 6 meses de abierto un negocio gastronómico tú observas que tu negocio tiene estas 3 características, estás en graves problemas. ¿Okay? La primera es la incapacidad de tu restaurante, de tu negocio gastronómico para generar un flujo de caja regular o consistente, es decir, tienes días muy buenos, tienes días muy malos, semanas muy buenas, semanas muy malas, pero la diferencia entre las semanas muy buenas y las semanas muy malas es abismal. Entonces, no puedes garantizar recurrencia o sostenibilidad de un flujo de caja que te permita sostener las operaciones del negocio. Segundo, baja o nula rentabilidad, es decir, pasados 6 meses tienes una rentabilidad muy baja o de cero. En el peor de los casos, que es lo que se está observando ahorita, que es más grave aún, tienes 6 meses corridos desde que abrió el negocio en rojo, en pérdida. Y tercero, bueno, derivado de todo lo anterior, una incapacidad, ¿verdad?, del negocio para al menos cubrir sus costos operativos. Es decir, ni siquiera estás en el punto de equilibrio o en el llamado break-even, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser constructivos acá, vamos a echarte una mano. En este video te traigo las 10 principales causas que los expertos en administración exitosa de restaurantes y negocios gastronómicos a nivel global, pues afirman que son las principales causas que están detrás de que un restaurante, un negocio gastronómico fracase. ¿Ok? Entonces, bueno, detéctalas lo más pronto posible y ponte en acción. Vamos a empezar con la primera. Estas 10 principales causas son las siguientes. Número 1. Menú súper complicado, con una cantidad excesiva e inmanejable de platos. El menú de un negocio gastronómico debe ser simple y debe tener la posibilidad de entregar de forma rápida, relativamente rápida, los platos a los clientes. Si tu restaurante tiene un menú de platos fuertes o de platos que son la especialidad de la casa,
¿Okay? Digamos que eres un restaurante que se dedica a la comida italiana, entonces tienes un menú de la especialidad de la casa. Entonces después inventaste tener un menú ejecutivo, y después tienes un menú de hamburguesa, y después tienes un menú de sushi, y después tienes un menú de tapas, y así sucesivamente. Entonces, cuando vas a ver, tú ofreces 200 platos, ¿verdad? Supuestamente los ofreces. Y bueno, eso te complica de forma innecesaria todo el negocio. Te complica las operaciones y te complica otro factor clave, otro elemento clave que vamos a ver más adelante, que es la gestión adecuada de las compras y de los inventarios. Entonces, concéntrate, simplifica tu menú, concéntrate en los platos más vendidos. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, hay un método muy popular para ello, que se llama el método de Pareto, el método del 80-20. Ese método se basa en la idea de que el 20% de los platos de tu menú son los que te producen el 80% de tus ingresos o de tus ventas. Entonces, puedes identificarlo. Yo hice un video tutorial sobre ese método para que lo apliques, te lo voy a dejar aquí enlazado. O si quieres hacerlo, si pues no quieres meterte en ese berenjenal, pues no dudes en contactarme y te puedo prestar el servicio. ¿Okay? El segundo punto o causa para la baja rentabilidad de un negocio gastronómico es el siguiente: costos fuera de control, desconocimiento de cuánto cuesta cada plato y cuánto dinero se gana por cada plato. Fíjate, es inexcusable que tú, como dueño o como gerente de un restaurante, de un negocio gastronómico, no sepas con exactitud cuánto te cuesta cada plato del menú. Y en una economía tan inestable como la venezolana, donde, bueno, tenemos todos los temas que ya tú sabes de alta inflación y depreciación del tipo de cambio, pues tú deberías saber eso semanalmente. Tú deberías recibir un reporte semanal de alguien que esté encargado de eso, un asistente que tengas allí, de costos, que te diga cuánto cuesta cada plato. ¿Okay? Porque si no sabes cuánto cuesta semanalmente cada plato en términos dolarizados, ¿cómo sabes si tú estás ganando plata vendiendo ese plato? ¿Okay? Entonces no lo puedes saber. Claro, ¿qué es lo que subyace detrás del desconocimiento exacto de los costos de cada plato? Bueno, el tercer elemento o el tercer problema, todo esto está muy vinculado, es como un sistema, ¿no?, de elementos que se engranan o se vinculan. ¿Okay? Te va a ser muy difícil saber cuánto cuesta cada plato si tú no tienes tus platos con recetas estandarizadas, es decir, tus platos no están estandarizados, es decir, no tienes normalizado, documentado el procedimiento de preparación de cada uno de los platos en una receta mediante un procedimiento que se esté basado en medición, en peso o en volumen. Y ese es el tercer elemento del cual te vengo a hablar, que puede estar detrás del fracaso de tu negocio gastronómico, que es el siguiente: platos y preparaciones no estandarizadas. Las recetas no existen. ¿Okay? Entonces, claro, ¿por qué esto es un elemento importante? Bueno, porque desde hace mucho tiempo en gastronomía, las escuelas de cocina insisten, ¿verdad?, en que es necesario, es indispensable que los platos estén completamente estandarizados. Las preparaciones partan de una receta donde se describa los pasos del procedimiento de preparación y los ingredientes, las materias primas, estén exactamente determinadas mediante su volumen o su peso. ¿Okay? De esa manera tú puedes estar en capacidad de poder saber cuánto te cuesta cada plato. Pero no solamente eso, ¿verdad?, que es necesario que lo sepas y que te afecta las finanzas de tu negocio sin ser una causa de origen financiero, sino de técnica culinaria. ¿Okay? Sino que otro de los beneficios adicionales que también te impacta tus finanzas de tener los platos estandarizados es que tus preparaciones siempre van a tener una calidad constante. Es un fracaso, es un desastre que yo vaya a tu restaurante y por no tener los platos estandarizados, yo te pida una preparación, un plato, y en una semana tenga un sabor y una consistencia, y la semana siguiente tenga otro sabor y otra consistencia. Y los volúmenes
una semana el plato está 3/4 lleno, el plato con la preparación, y en la otra semana se está rebosando el plato. Y más bien tengo que dejar allí porque ni siquiera pues me cabe, pues es excesivo. Entonces, en ambas situaciones eso te afecta a tus finanzas, ¿verdad? De forma significativa. Así que ten tus platos estandarizados, ten tus recetas perfectamente estandarizadas y asegúrate de que los cocineros siempre siguen la receta de forma estandarizada. Cuarto punto. No existe un plan de compras funcional o un sistema de compras racional. Se compra materia prima a discreción. Fíjate, es una necesidad imperativa que tú atiendas a cada una de las aristas, a cada uno de los elementos que afectan la rentabilidad de tu negocio para ser competitivo y mantener márgenes de ganancia aceptables. Los gurús, los expertos en la administración exitosa de restaurantes rentables, te dicen que uno de los errores más comunes es que las compras son una locura. Las compras de materia prima e insumos, es decir, se hacen de forma desordenada, no hay ningún sistema racional que te diga por qué estás pidiendo o no pidiendo estas o aquellas cantidades. Entonces, bueno, de esa manera, pues la gestión de compras es un desastre. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que aplican la mayoría de los restaurantes exitosos del mundo para poder hacer sus compras de materia prima e insumos de forma racional? El método que te sugiero, que es el método de lote económico de compra. El método de lote económico de compra es un método aplicado desde hace mucho tiempo en ingeniería industrial para determinar la cantidad óptima a comprar. Es decir, se llama la cantidad óptima a comprar aquella que te satisface la demanda, ¿okay?, que está en consonancia con tus ventas y que además te minimiza los costos de almacenamiento, ¿okay?, porque tener un stock, tener un inventario es costoso. ¿Okay? Entonces, bueno, de más está que te lo diga. Empezando por los costos de refrigeración, los costos de mano de obra, las mermas, etc. ¿Okay? Entonces, bueno, puede que tú digas, bueno, pero qué exagerado este señor, aplicar un método de ingeniería industrial para manejar las compras de un restaurante. Pues sí, porque en adición a lo que señaló el señor Iván Puerta, donde señaló que una de las causas del fracaso de los negocios gastronómicos en Venezuela es que se está metiendo a invertir mucha gente en el sector, yo añadiría que lo que causa eso es que estos nuevos inversionistas están subestimando olímpicamente la complejidad de operar un negocio gastronómico, de operar un restaurante. Créanme, es un negocio súper complejo y donde usted debe tener gente que aplique las mismas técnicas que se aplican en la industria de la manufactura, porque si te pones a ver, un restaurante es una pequeña unidad de producción, ¿okay?, súper compleja. Entonces, bueno, eso es lo que yo te sugiero. El método del lote económico de compra está basado en esta ecuación, te la voy a dejar ahí. Bueno, no me voy a parar en ello a explicarlo porque ocuparía mucho tiempo, pero si estás interesado en aplicar este sistema de gestión de compras en tu negocio, en implementarlo, no dudes en contactarme y bueno, estoy a la orden, porque ese es el sistema que te puede resolver muchísimos de los problemas que subyacen detrás de la no rentabilidad de tu negocio gastronómico. Y una mala gestión de las compras te produce el siguiente problema que vamos a ver ahorita, que es el quinto problema, el quinto factor: inventarios de proteína y productos frescos perecederos inconsistentes con la demanda. ¿Okay? Entonces, claro, como tú compras insumos y materia prima a lo loco, desordenadamente, sin ningún criterio, bueno, hay dos ítems que son particularmente críticos, que tú no compres las cantidades óptimas. Uno son las proteínas, ¿no?, y otros son los productos frescos, es decir, vegetales, frutas, etc. ¿Por qué? Porque estos productos pierden muy rápido sus propiedades organolépticas, muy rápidamente, y se dañan dentro de un lapso de tiempo dado. Por lo que si tú compras cantidades superiores, muy superiores a aquellas que son consistentes o coherentes con tus ventas, pues eso te va a ocasionar unas mermas, unas pérdidas, ¿verdad?, que al final son costos, ¿no?, en el cual tú vas a incurrir innecesariamente y te van a afectar la rentabilidad y el flujo de caja de tu negocio.
Claro, también pudieras caer en el otro extremo, que también es muy malo, que es comprar cantidades muy por debajo de las que son coherentes o consistentes con las ventas. ¿Por qué? Porque imagínate tú qué pena que a todo el mundo le ha pasado y uno se queda como pajarito en grama mirándose la cara, que es que tú dices, bueno, mira, señor, tráigame esto que está acá del menú. Y te dice, oye, mira, qué pena, pero no tenemos de eso porque no tenemos materia prima. Eso es fatal, gravísimo. La imagen que da de tu negocio es fatal y es una venta que no realiza. Un consumidor que ya se había hecho la idea de que iba a consumir eso, probablemente ya había generado hasta dopamina en su cerebro, salivando del gusto que iba a tener de comerse aquello. Y cuando viene el mesonero le dice, oye, discúlpeme señor, me acaban de decir en la cocina que no podemos complacerlo porque no tenemos materia prima. Qué torta, ¿no? Entonces, por eso es que los inventarios tienen que ser óptimos, ¿verdad? Y estos últimos puntos que hemos mencionado, estos dos últimos ítems, están muy vinculados, ¿ok? Ahora vamos al sexto factor, que es clave. Pésima atención general. Bueno, de más está decirlo. La atención es fundamental para que un cliente vuelva a él, al restaurante, y aparte de eso, recomiende a otros de su entorno cercano ir a tu restaurante. La experiencia que tú vives en un negocio gastronómico, un restaurante, es fundamental para que el cliente vuelva, el comensal vuelva y lo recomiende. Entonces, bueno, tienes que hacer que la experiencia vivida allí sea lo más grata posible. No estamos descubriendo el agua tibia si afirmamos, cosa que es muy obvia, que la atención promedio, por supuesto que puede haber excepciones, pero en promedio, en los restaurantes en Venezuela es malísima. No solamente en los restaurantes, en cualquier tipo de negocio donde uno va a ser atendido, pues uno se siente más bien que atendido, maltratado. Entonces, ¿qué tenemos en los restaurantes? Bueno, personal que no te da la bienvenida, personal que no te trata con educación y con respeto, ¿no? Exceso de trato confianzudo con damas y caballeros, ¿verdad? A los cuales a veces, bueno, mira, terminan tratándolos como no como damas y caballeros, sino como chico y chica, ¿ok? Entonces, bueno, no hay un respeto a los clientes, la atención es mala, no se saluda, etcétera. Entonces, todo restaurante debe tener un documento donde se describa el protocolo de atención, qué se va a decir, qué no se debe decir, qué está prohibido decir, y eso se debe cumplir como la Biblia. Claro, ¿verdad? Como me apuntaba alguien que conoce la materia porque ha manejado negocios gastronómicos muy acertadamente, cuando hablábamos de esos temas me dijo, bueno, hay dos temas allí que subyacen. Uno es que no le estás dando la preparación adecuada al personal, ¿verdad? Y lo segundo, bueno, porque aquí en Venezuela hemos caído en generalizar y pensar que eso es mano de obra no calificada. Es mentira. Ese término mano de obra no calificada es un término muy engañoso, porque hasta una persona que le toca hacer las labores de limpieza en tu restaurante o en cualquier sitio, tiene que tener una calificación, una capacitación sobre cómo debe hacer de manera óptima su trabajo. Así que ojo con eso de mano de obra no calificada y de pensar que los mesoneros, los maîtres, el capitán de mesoneros es mano de obra no calificada, que es a lo que se está derivando aquí. Todo el personal que está en tu restaurante debe tener una capacitación, ojo, y debe recibir una remuneración acorde y unos incentivos que premien eso, ¿verdad? Debe haber un plan de incentivos adecuado para recompensar a aquellos empleados que sí están cumpliendo el protocolo de trato con el cliente. Entonces, bueno, revisa ese tema, ¿verdad? Porque allí se te pueden estar yendo las ventas. Fíjate que en apariencia la caída en las ventas o unas bajas ventas puede ser un problema de naturaleza financiera, pero todas estas causas no son causas financieras, son causas de operación del restaurante o de técnica culinaria. Ojo con eso, ¿ok? Y bueno, muy conectado con lo anterior, tenemos el séptimo punto, que es mesoneros que no conocen a la perfección el menú. Mira, la fuerza de ventas directa de un restaurante son los mesoneros. Es inexcusable que un mesonero no sepa la composición
exacta de un plato y, peor aún, no te lo pueda describir o vender de una forma apetitosa y atractiva. Eso es fundamental. En Venezuela los mesoneros se han tornado en unos simples tomadores de órdenes y transportadores de comida. A veces hasta mal, porque cuando entregan la orden, bueno, lo hacen de manera random, es decir, entregan las órdenes. ¿Quién fue el que pidió esto? ¿Quién fue? Ya debe saber eso, ¿okay? Él no debe preguntar al momento de entregar la orden quién pidió esto y quién pidió lo otro. Pero bueno, nada, vayamos al punto. El chef debe trabajar, o su asistente, en engranaje con los mesoneros y tenerlos al pelo, al tanto de la composición de cada uno de los platos y de preferencia, prepararles un pequeño guión donde les describa o les indique cómo describir cada uno de los platos de manera, ¿verdad?, utilizando las técnicas de marketing, técnicas de ventas, técnicas de copywriting a los comensales para describírselos de forma apetitosa y que los puedan vender. Entonces, en buena medida, las bajas ventas de un restaurante, que en apariencia son un problema puramente financiero, fíjate que pueden ser debidas, en este caso, a que tienes mesoneros que no saben vender los platos. Punto número 8. Mermas y otras pérdidas por preparación descuidada. Bueno, llamamos mermas en los restaurantes, sobre todo a aquellas que ocurren, aquellas pérdidas de producto, de materia prima, puede ser de materia prima o de ya el plato terminado, que ocurren por errores humanos, por descuidos humanos de, sobre todo, el personal de la cocina y a veces hasta de los mesoneros al transportar la comida, que ocurren, ¿verdad?, por la forma descuidada como se preparan los alimentos o cómo se transportan. Entonces, básicamente es descuido y error humano lo que hay allí. Entonces, tu chef debe tener, debe estar supervisando constantemente que los cocineros estén haciendo las cosas de manera adecuada, estén teniendo un cuidado en la preparación para que no boten, no desperdicien materia prima, ¿verdad? Y muy vigilante de que los mesoneros al transportar el plato lo transporten de manera cuidadosa y no vayan, no le llegue al cliente el 75% del plato cuando le llegue a la mesa, ¿verdad?, por un transporte inadecuado de la comida. Entonces, mermas son pérdidas, ¿okay? Tú debes tener un programa de medición de pérdidas, por supuesto. No vas a poder medir las mermas si no tienes las recetas estandarizadas. Por eso te digo que todo esto está vinculado. Entonces, hay procedimientos que te ayudan a medir las pérdidas por merma en los negocios gastronómicos, en panaderías, pastelerías, reposterías, restaurantes, etc. Si estás interesado en implementar un programa de medición y control de mermas en tu negocio, pues también no dudes en contactar. ¿Okay? Punto número 9, importantísimo en una economía como la venezolana, que es fijación de precios irracional. La fijación de precios del menú es el método que usan los dueños para poder saber cuánto van a cobrar por cada plato. ¿Okay? Usualmente, en casi todas las economías del mundo, lo usual es que tú sepas, al saber cuánto te cuesta cada plato, establezcas un margen que te quieres ganar y bueno, ese sea el precio que tú cobras por los platos. En Venezuela, hacer eso de forma tan sencilla sería un error, porque adicionalmente tú tienes que tomar en cuenta cuánto es el precio de tu competencia cercana, ¿verdad?, y cuánto es la capacidad de compra de tus clientes. Así que ojo con eso, porque en una economía con un consumidor con un ingreso tan deprimido como la venezolana, sería un error que tú estés incrementando los precios de forma arbitraria. ¿Okay? Recuerda que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Mientras mayores son los precios, menores son las cantidades demandadas. Así que ojo con eso. Tienes que tener en cuenta la demanda y tu competencia. ¿Okay? Y finalmente, el 10º factor, que es una propuesta gastronómica incoherente y de bajo valor agregado. Bueno, mira, si tú tienes un restaurante árabe, de comida árabe, pues, y que además de eso vende pizzas de todo tipo, que además de eso vende hamburguesas, que además de eso vende sushi. Bueno, si tú tienes un negocio gastronómico así, estás en serios problemas. Muy probablemente termines cerrando, porque la gente no va a entender muy bien, va a ser confuso qué es lo que tú haces. ¿Okay? Créeme que si alguien entra allí, ¿verdad?, y quisiera comer hamburguesas, no hubiera entrado allí, porque bueno, ahorita es muy fácil pedirla por redes sociales, con delivery,
o por aplicaciones a unos costos pues ridículamente bajos. ¿Okay? Entonces ten clara tu propuesta gastronómica, ¿verdad? Que esta sea coherente, que esta sea única, que agregue valor, que se diferencie de tus competidores y que no termine siendo tu restaurante una vulgar copia de otros negocios gastronómicos. Por estos días pasé frente a uno que decía ser restaurante, carnicería y bodegón. Imagínense, de loco. Lo más probable es que ese negocio tipo Frankenstein termine teniendo graves y severos problemas. ¿Ok? Entonces, así que ya sabes, corrige pronto estos 10 puntos críticos y estarás en la ruta segura para que tu negocio gastronómico empiece a generar un flujo de caja y sea rentable. Si tu negocio gastronómico o no requiere un diagnóstico integral del negocio que tiene dos pilares, un negocio de las operaciones, de la eficiencia de las operaciones y un diagnóstico de la parte financiera, pues no dudes en contactarme que te puedo apoyar en eso para que estés claro en dónde estás parado, cuáles son tus principales problemas y puedas establecer un plan de acción para mejorarlo.